Que el Señor te siga guiando en tu recuperación, querido hermano. Bien, un recordatorio santo, hermanos. Le invito a que podamos tener un tiempo de meditación bíblica. Y yo les invito, queridos hermanos, por la gracia del Señor, que podamos ir al Evangelio de Juan. Y vamos a estar leyendo lo que aparece allí, porque es el relato de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, no muy distinto a lo que estamos celebrando, ¿verdad?, el día de hoy. Y vamos a hacer un paréntesis a la carta, al libro de los Hechos y a la carta de Efesios. Próxima semana, con la ayuda del Señor, retomamos. Bueno, y vamos allá a Juan, capítulo 19, versículos 17 al 19. ¿Lo encontraron, hermanos? Primero vamos a leer del 17 al 19, después del 23 al 37, luego vamos a leer del 20, 1 y 2, y del 11 al 18. ¿Se entiende? Esas son las secciones que elegí para poder juntos leer acá. Voy a comenzar yo leyendo el 17 al 19. Dice, en el nombre del Señor, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. De allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Vamos al 23 entonces. Le invito a que todos leamos del 23 al 37. ¿Lo tienen? Del 23, del mismo capítulo 19, versículos 23 al 37. A la 1, a las 2 y a las 3 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, tengo sed. Y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su... Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado. Capítulo 20, versículos 1 y 2 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana,
siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Leemos todos juntos, del 11 al 18. 1, 2, 3. Pero María estaba junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, dime dónde lo han puesto, y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y de que Él había dicho. Oramos al Señor. Padre, gracias por ser expuestos a tu palabra. Permítenos comprender las verdades que tú estás compartiendo para nosotros. Padre, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestra comprensión, para poder ver en ella, en tu palabra, la verdad y la vida que quieres darnos. Gracias por ella. Háblanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, estamos en Semana Santa. Y hermanos, cuando piensas en Semana Santa, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Bueno, yo creo que tenemos distintos pensamientos y las personas, si tú le preguntas en cualquier lugar, se viene Semana Santa, la mayoría se pone contento, ¿no? Porque Semana Santa es sinónimo de Cristo, para nosotros al menos, ¿cierto? Pero también es sinónimo de cristianismo, de religión. Para otros es sinónimo de descanso, ¿cierto? Es como un paréntesis después de marzo, que fue demandante, que fue alocado, ¿cierto? Con muchas cosas, tumultuoso, demandante. Para otros, Semana Santa es un tiempo en familia, chocolate, ¿cierto? Para otros no comen carne, solo comen pescado, etc. Cada quien, según su interés, según su formación, vive estas fechas. De todos modos, hermanos, para ti, para mí, para nosotros, los creyentes, los cristianos, no puede ser una fecha que pase inadvertida. Bueno, no puede ser una fecha que pase inadvertida. Pero tampoco creo que puede ser una fecha demasiado especial. No pasa inadvertida, pero tampoco es como demasiado especial. Después de todo, hermano, el Señor no nos pide una Semana Santa. El Señor pide de nosotros una vida santa. Aún así, hermano, veo la necesidad de compartir con ustedes un recordatorio que es significativo para los creyentes, del significado más profundo que la Semana Santa debe tener para ti y para mí. Porque el evento magno de la Semana Santa no son los chocolates, no es el descanso, ni siquiera el desayunito que tuvimos delante, que fue, qué rico que podamos compartirlo, pero el evento magno es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y eso no puede pasar inadvertido, nunca, en ningún día de nuestras vidas. Y hoy día quería enfatizar esto. ¿Por qué era necesario que Jesucristo muriera? ¿Sabes por qué? ¿Por qué Él tenía que morir?
¿Qué significó su resurrección? ¿Por qué es tan importante que haya resucitado? Hermanos, esta obra de Jesucristo tiene implicancias múltiples, tanto en el cielo, en la tierra e incluso en el infierno. Tiene significados potentes que no podemos no advertir. No obstante, el día de hoy, solamente como una reflexión antes de ir a la cena del Señor, quiero concentrarme en un par de efectos que la muerte y resurrección de Jesucristo tienen para aquellos que hemos creído. Un par de efectos y que es necesario, creo, que los estemos recordando. Porque tú y yo hemos creído en el Evangelio, en la noticia del Evangelio, en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo como la verdad de nuestra vida, ¿no? Y ahí el Evangelio lo hemos abrazado como la verdad para nuestra vida. Y en ese sentido yo quiero compartirte un poquito y tratemos de responder estas preguntas. ¿Por qué era realmente necesario que Jesús muriera? ¿Y qué significó su resurrección? Para eso, la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 22, mira lo que dice. Está allí, está proyectado. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿De quién está hablando acá? Pablo. La fe de alguien le fue contada por justicia. ¿De quién está hablando? Bueno, Pablo está hablando de Abraham, ¿cierto? ¿Quién fue justificado delante de Dios? O sea, Dios lo comenzó a mirar como justo, como una persona justa. Y debido a eso, Abraham pudo tener una relación estrecha con el Creador para recibir la promesa que Dios le dio solamente por haber creído en lo que Dios le decía. Mira, Abraham creyó. Bueno, esto Pablo lo escribe tomado del Génesis. Génesis 15, 6 dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo cambió la visión de Dios para con Abraham? Solamente cuando Abraham creyó. Abraham creyó y fue justo, fue un justo. Entonces ya podía tener una relación con Dios porque le fue contado por justicia. Él fue un justo delante de él. ¿Por qué es necesario entonces creer en Jesucristo? Bueno, porque mira lo que dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo, estas son palabras de Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué es necesario creer en Jesucristo? Porque él dice, el que cree en mí. Bueno, ¿por qué es necesario creer en Jesucristo? ¿Qué es lo que hay que creer de Jesucristo? Bueno, en primer lugar, te quiero recordar lo siguiente. Todos fuimos creados por Dios, ¿o no? Todas las personas, eso es lo que creemos nosotros. Y la Biblia habla en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. No se hace más preguntas, da por supuesto de que Dios es el creador. Y Dios creó todo. Te creó a ti y me creó a mí. Y todos hemos sido creados para algo, para servir a Dios. Todos fuimos creados para servirle. ¿Por qué? Porque es Dios. Dios es digno de ser servido, de ser adorado, de ser reconocido. Todos fuimos creados para servir. Y ¿sabes qué te tengo que decir? Lo siguiente. De hecho, todo ser humano en todo momento siempre está sirviendo. Siempre está sirviendo. Lo moviliza al ser humano el servicio. ¿Cómo es esto? La gran interrogante entonces, ¿a quién estás sirviendo? Pues si todos fuimos creados para servir y todos te estamos sirviendo, hoy en día tú estás sirviendo a algo, a alguien. ¿Estás sirviendo? ¿Podemos estar sirviendo? Sí.
no a Dios. Puede que estamos sirviendo a algo más. A veces nos ponemos a servir a nuestros propios deseos. Y nuestros propios deseos están ahí adelante de nosotros. Y los servimos, vamos tras de ellos. Y esto nos moviliza. Estamos sirviendo a nuestros deseos, a nuestras expectativas, a nuestros impulsos. Estamos sirviendo quizás a la sociedad. O podemos estar sirviendo a Dios. Pero algo o alguien, tú hoy día estás sirviendo. En resumen, ¿sirves a Dios o sirves a alguien más? Pero siempre, insisto, estás sirviendo. Y el acto de no servir a Dios y de servir a algo o a alguien más es en sí un gran error. ¿Por qué? Porque estás sirviendo a algo distinto a quien te creó. Fuiste creado por Dios para servirle a Él y estás sirviendo a algo distinto, a alguien distinto. En sí ya eso es un error. Y a eso es lo que la Biblia le llama pecado. A estar sirviendo a algo distinto a Dios. A eso la Biblia le llama pecado. Claro, porque tú has escuchado la palabra pecado, ¿cierto? Y está tan caricaturizada hoy en día. Se piensa que los pecados son las acciones. Así hemos sido formados, nos han sido enseñados que las acciones malas son pecados. Pecado es no servir a Dios. Es servir a alguien distinto a Dios. Y eso es en sí un gran error. De hecho, ese es el significado de la palabra pecado. Errar en el blanco. El blanco de la vida, ¿cuál es? Servir a Dios. Erramos cuando servimos a otro o a alguien más. Entonces, los seres humanos que han elegido no servir a Dios están apartados de Él. Son extraños delante de Él. Es más, la Biblia es categórica y dice que los que han elegido no servir a Dios y servirse a sí mismos, servir a algo más, la Biblia dice que están muertos en delitos y pecados, porque la palabra muerte, como lo veíamos en la mañana, es separación. Están separados de Dios por sus delitos y por sus pecados. ¿Y sabes qué es lo terrible? Es que nada de lo que las personas puedan hacer es suficiente para que ellos vuelvan a servir a Dios, porque se han apartado de Dios. Están en pecado y Dios es santo. Y ¿saben qué? Para mí es súper importante que lo notemos en estas fechas, sobre todo. Porque en estas fechas muchas personas piensan que a través de un recogimiento se van a acercar a Dios. O a través de una actitud, a través de una acción, o a limitarse a comer ciertas cosas como parte de un rito, eso va a ser suficiente para acercarlos a Dios. La Biblia es categórica y dice que los que se han separado de Dios están muertos en delitos y pecados, separados de Dios. Esa es la condición del ser humano sin Dios. ¿Y sabes qué? Un muerto por sí mismo nada puede hacer. Un muerto entonces necesita recibir vida. Un muerto necesita recibir vida. No puede darse vida a sí mismo, sino que necesita recibir aquella vida por el único al cual puede darle vida. ¿Quién es? Jesucristo. El único que puede dar vida es Jesucristo. Él dijo lo siguiente, Jesucristo: de cierto les digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Jesucristo es el único que puede dar vida. Mira lo que dice Jesucristo, el que cree en mí. Ahora, te pregunto, ¿qué es lo que hay que creer de Jesucristo? Esta es la respuesta. ¿Qué es lo que tienes que creer de Jesucristo? No que fue un personaje que efectivamente vivió en la tierra, porque eso es una creencia histórica. El que cree en mí, Jesucristo se está refiriendo al que cree a la obra que yo voy a hacer,
a mi muerte sustitutoria y a mi resurrección, el que cree eso tiene vida eterna. Y quiero centrarme acá en Romanos 4. Por favor, vayan allá. Les invito a que puedan ir allá. Romanos 4, 24 y 25, porque yo les hablé que solamente quiero resaltar solamente un par de efectos que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo tiene en los creyentes. Y yo quiero recordarte esto, porque si hay algo que tenemos que recordar en Semana Santa, son las certezas que la obra de Cristo nos dejó. Certezas, no credulidades, certezas. ¿Lo podemos leer todos juntos, por favor? El 24 y el 25 están proyectados de todos modos. A la 1, a la 2 y a la 3 dice, sino también en el que... En el versículo 22 habíamos visto lo de Abraham, ¿te acuerdas o no? Versículo 22 había hablado, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora mismo dice, sino también con respecto a nosotros. El versículo 23, claro, dice, y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fue contada, sino también respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada por justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Los que creemos en su resurrección, el cual es entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La obra de Jesucristo en la cruz, su muerte, sepultura y resurrección, puede, entre otras cosas, darnos perdón por habernos desviado, por haber dejado de servir a Dios y volver a acercarnos a Él. Necesitamos primero perdón. Porque le ofendimos. Porque no consideramos el que nos haya creado para servirles como algo importante, sino que fuimos tras nuestros propios caminos. Y cuando queremos regresar a Él, antes necesitamos recibir el perdón. Ser perdonados. Porque Dios es justo. Y no va a ser como que no, aquí no pasó nada. Aquí no sucedió nada. Ven nomás, aquí no sucedió nada. Total, me ofendiste, ven. Dios es lleno de amor y podría hacerlo. Pero también es santo y es justo. Y tú y yo necesitamos recibir el perdón de Dios para poder regresar a Él. Y Jesucristo, mira lo que dice el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por habernos desviado. Jesucristo fue enviado para que tú y yo recibamos ese perdón, para que tú y yo recibamos aquel perdón. Y su resurrección, primero hablamos de la muerte que nos da su perdón, mira lo que nos dice acá, y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa esto? Que la resurrección que Cristo tuvo nos entrega el privilegio de que Dios ya no nos vea como pecadores, como extraviados, sino que hemos recibido su perdón y además nos da justificación. Vale decir, nos hace justos delante del Padre. Por eso es tan poderosa la obra de Jesucristo. Porque da perdón y entrega justicia a la persona. Lo dignifica. Le devuelve la dignidad. Dignidad que había perdido por haberse extraviado de Dios. Vuelve la persona a Dios
que cree en Jesucristo y pone su confianza en la obra de Jesucristo, la muerte de Jesucristo le entrega perdón y la resurrección de Jesucristo le entrega justificación, justicia. Hace que el hombre, que la mujer, Dios trate con él de manera justa. Entonces es muy importante, hermanos, que nos miremos a nosotros mismos, hoy que hemos creído en el Evangelio, y que veamos que no según nuestras percepciones, sino que como según Dios nos ve, es como tú y yo tenemos que vernos. Por favor, ¿tú creíste en el Evangelio? ¿Abrazaste por la fe en el Evangelio? Entonces mira cómo Dios te ve. Hermano, hermana, mira cómo Dios te ve. Dios te ve como una persona que ha sido perdonada y te ve como una persona justa. Aprópiate, hermano, todos los días de quién eres frente a tu Creador. Perdonado, justificado. Por eso Jesucristo, y lo leímos recién, cuando moría, dentro de sus últimas palabras fue, consumado es. Ya no hay nada más. Ya no hay nada más. Capítulo 4 de Romanos, solamente para que, de manera muy, muy rápida, hermanos. Pero mira, yo quiero mostrarte qué significa en la práctica que Dios haya perdonado y que Dios haya justificado. ¿Qué significa en la práctica? Mira cómo el hilo de pensamiento, cómo Pablo comienza en Romanos a decirle entonces, si tú fuiste justificado, si tú fuiste perdonado, ¿qué significa esto en la práctica? Capítulo 5, versículo 1, mira lo que les dice, justificados, pues por la fe, por haber creído en Dios, por haber creído en la obra de Jesucristo, ¿qué sucede? Tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es la relación con Dios que tú y yo tenemos entonces si hemos creído en la muerte y la resurrección de Jesucristo? Si hemos sido perdonados y si hemos sido justificados, ¿qué es lo que tú tienes para con Dios? Paz. Tienes una relación de paz con el Creador. Ese es quién eres tú y quién soy yo por la obra de Jesucristo en la cruz. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos hoy entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entrada por la fe a la gracia de Dios. Y esa gracia se pierde, ¿o no? En la cual estamos firmes. Mira los efectos de haber sido perdonado, de haber sido justificado. Yo tengo hoy día paz para con Dios. Tenemos acceso a Él, a esta gracia, y en ella estamos firmes. Y yo quiero, por favor, que consideres lo siguiente. ¿Tú te sientes en paz con Dios? Bueno, tengo que decirte lo siguiente. Independientemente tú lo sientas o no lo sientas, la Biblia dice que tenemos paz para con Dios. Y no están tus sentimientos por sobre lo que la Biblia dice. De hecho, yo te invito a que creas lo que la Escritura nos dice. ¿Te sientes como que no tienes acceso a Dios? Porque has pecado, porque no te has portado lo bien que quizás tú te has esperado de ti mismo, de ti misma, porque las cosas no han salido lo bien, porque quizás te sientes que no has sido el más agradecido y todo, y te sientes el peor de todos. Mira lo que la Biblia dice. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Si tú creíste que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, y que esa obra es suficiente para perdonarte y para justificarte, aquí están todos los resultados. Un par de versículos más en el 10 y 11 del capítulo 5 de Romanos dice, porque si siendo enemigos, apartados, si tú y yo estábamos apartados de Dios, si habiendo estado apartados fuimos reconciliados con Dios,
por la muerte de su Hijo. Mira lo que sucedió. Fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque Él te dio perdón y porque Él te hizo justo y fuiste reconciliado con Dios. Estando reconciliados hoy, seremos salvos por su vida. Él nos va a cuidar. Él nos va a salvar de nuestras propias miserias hoy. Porque Él lo hace así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué maravilloso, porque hemos sido reconciliados con el Señor. El capítulo 6, versículo 4, nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, igual que como Jesucristo fue sepultado por su muerte, por el bautismo, para decir cuando fuimos bautizados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Aquí no está hablando esto del bautismo en agua, que eso es una representación, no. Cuando el Espíritu Santo bautizó nuestra vida, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros somos resucitados, metafóricamente hablando, para andar en una vida nueva. Eso es lo que pasó, te pasó a ti y me pasó a mí. Fuimos resucitados. Y por lo tanto, capítulo 6, versículo 11 dice, así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Considérense, pongan atención, véanse a ustedes a sí mismos como Dios los ve. ¿Y cómo Dios los ve? Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Y ahora Dios nos ve como muertos a ese pecado y vivos delante de Él. Solamente esos versículos. Bueno, creo que el punto está hecho. Los beneficios y cómo Dios te ve a ti y me ve a mí por la obra de Jesucristo. Mírate a ti mismo como Dios te ve. Mira entonces cómo Dios te trata y mira quién eres para Dios por la fe que pusiste en aquella cruz. Porque cuando Cristo moría y resucitaba, no era para darte la posibilidad de que celebraras todos los años la Semana Santa, sino que te dio la posibilidad de tener una vida santa, porque Él lo ha hecho todo perfecto para ti, algo mucho más profundo. Él te estaba redimiendo, Él te estaba trasladando del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, y ahora estando en su reino, Él te ve como suyo, como suya, porque Él te ha convertido, Él te ha transformado. Esa es nuestra fe, esa es nuestra certeza, esa es nuestra convicción. Insisto en lo que te decía de antes. No se trata que Dios solamente te haya dado la posibilidad de recordar Semana Santa, sino que te dio una vida santa por la obra de Cristo en la cruz. Y santa, recuerda que no tiene que ver con impecabilidad, sino con la posibilidad de ser apartado para servir ahora a Dios. Déjame terminar con lo siguiente, por favor. Te quiero hablar a ti que me escuchas, que eres cristiano. ¿Tú eres cristiano? ¿Me estás escuchando? ¿Eres cristiana? Tú que has abrazado por la fe el Evangelio, y quiero preguntarte, ¿consideras y estás considerando quién eres en Cristo? ¿O te has ido tras las banalidades de tus propios pensamientos, de tus propios impulsos, para servir a otros dioses? Recuerda que Cristo te redimió, que perteneces a Él. Por tanto, vuelve. Ya está todo pagado, está todo hecho. Vuelve hoy y sirve a tu Señor. Quizás por primera vez estás escuchando estas cosas.
Te tengo que decir que probablemente, no, o sea, no probablemente, seguramente hoy estás sirviendo algo a alguien con tu vida. Y probablemente ese algo, ese alguien sea a ti mismo u otra persona u otra o algo. A tus propios deseos, a tus propios anhelos. Quizá a tu propio estilo de vida que estás siguiendo. Muchas veces, hermanos, impuesto por una sociedad y estamos en modo mecánico, viviendo por vivir. Yo te llamo el día de hoy que vengas y cambies y comiences a servir al Creador del universo, a aquel que te creó. Pero tus méritos y tus esfuerzos no podrán llevarte a servirle sin que antes te arrepientas de haber estado todo el tiempo lejos de Él y recibas el perdón que solamente en la muerte de Jesucristo puedes encontrar, porque murió ahí para pagar tus pecados. Y confíes tu vida en aquel que murió en la cruz y resucitó para darte vida eterna, en Jesucristo el Señor. ¿Qué debes hacer? Ven y síguele. Cambia aquella vida centrada en ti, comienza a centrarla en Dios. ¿Y cómo puedes saber esto? Bueno, a través de la instrucción que su palabra nos da. Para eso nos reunimos, para eso compartimos, porque la Biblia lo que nos dice. Y Dios te está llamando a no tener solamente una Semana Santa este año, sino que Él quiere darte una vida santa para que sirvas a Él, el único y verdadero Dios. Recuerda, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la justicia, esto es, a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De cierto te digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo te invito a que puedas gozar esta vida eterna y dejar de servir a quien estés sirviendo y vengas a servir al Creador, a Jesucristo, al que murió y resucitó.